estará este guaje? ¿Dónde estará este guaje, por Dios? Tiene atragantada. Hoy, mira, ese colchón para las visitas no está nada mal. No. Voy a llamar ahora, que está en oferta, mira, sí. ¿Eh? Luis Fernando García Rodríguez, ¿qué horas son estas de llegar? ¿A ti parece normal? Estaba en la biblioteca, mamá, que ahora abrirán de noche y estaba estudiando, que tengo que mejorar las notas y En la biblioteca, tal. ¿eh? Sí, La policía no llevó, va, Luis Fernando. Tú no tuviste la biblioteca, además, mira qué huellos. Eso ya que anduviste fumando pastillas de esas. Anda, mamá, no seas exagerado, hombre, por Dios. Que no. Voy para la cama, anda, tengo que descansar. Julita, piensa algo. O a este guaje pierdes luz, si no lo endereces, ¿eh? Pero piensa, por favor. Toma, y Bin Laden, toma yo. ¡Ay! Míralo, déjelo hecho un kebab. Mira pa' yo. Luisín. Dai. ¿Qué pasó? Oye, hazme la merienda, mamá, que tengo una fame tremenda. Pero tremenda. Luisín, deja la PlayStation, por favor. ¿Qué pasó? Que tengo algo muy importante que decirte. Ya cogiste otra vez la nocilla al hacendado. Que no oye lo mismo, que no saben igual, mamá. Que no lle eso, fío del alma, no lle eso. ¿Qué pasó? Voy a decirte algo muy importante porque no me dejaste otra alternativa, ¿eh? Mira, quiero presentarte a alguien. Ay. Quiero presentarte al... Ven para acá. Tu hermano mayor. Pero tú, ¿qué estás haciendo con tu vida, guaje? ¿No te da vergüenza? Mayor. Mamá, hermano mayor, pero si estoy un fósil. No es un fósil. Llámase Pedro y tiene 36 años. Lo que pasa es que está un poco acabado, ¿y verdad? Ya que de joven metióse en la droga, fiu. Pero supo salir a tiempo. Y por eso lo traigo, para que te lleve por el buen camino. ¿Qué me va a llevar este? Si este estaba nada más que para ver obras por la calle y de ahí de comer a los palomes. Mira, dir a dar una vueltina, por favor, y habláis, que seguro que tenéis mucho que contaros. Venga. Pase usted. Eso. Hala. A ver si me lo arregles. Pues guaje, ¿cómo te sientes? Pues tengo un poco de sed ahora, voy a beber un poco calimocho, ¿eh? ¿Quieres un poco? ¿Qué va? No. Yo hace 8 años que ni bebo ni me drogo, pero sé muy bien cómo te sientes. Mareado. No, yo también sé lo que lle, que tu padre te falte, sentirte solo y buscar la salida más fácil. La salida más fácil es la Jenny. Conócesla, ¿eh? Calla la boca, Luisín. Mira, voy a enseñarte estas fotos de tu madre y quiero que me digas lo que sientes. A ver. ¡Ascu! ¿Cómo que asco? Con respeto, faltoso. ¿Cómo dices eso de tu madre? Pero que tan pelotes, que fue del año que verañamos en Peñarrubia. Mira pa' ahí. ¡Ah! ¡Oh! Dame un trago, Luisín. ¿Sí? Sí, Toma. dame un trago. Ya no me acordaba, y almíbar. buena. Hacía tiempo que no bebía. Qué bueno. ¡Ay, madre, si estás aquí, fiu! Por Dios, qué alegría. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre, qué cocina más guapa! ¡Qué susto me diste! Que pensé que no estabas en casa. Llamóme la mujer de Pedro. Y dice que no apareció por casa, que no fue a dormir. ¡Ay, no! Bueno, me llegué que ayer liámosla un poquitín. Liasteisla un poquitín. Sí, a ver, complicósenos la noche. Mira, empezamos aquí abajo de botellón, de tranquis, luego tiramos para la cúpula, que el TIC, la 4 y acabamos en el Nesi a las 8 de la mañana. Vaya aguante que tiene el paisano. Tuve que traer los arrastres para casa. ¡Madre mía! ¡Boh! Míralo. ¡Ay, madre! Señora, ¿tiene algo para la resaca? Madre, desmayóse. Bueno, anda, pasa nada. Ándeme, yo soy artista. Déjame darme una ducha, anda, luego ya hablamos. Vale, colega.